Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a mi canal de tutoriales en YouTube. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los tutoriales sobre postproducción. Ya os había comentado en un tutorial hace algún tiempo cómo podíamos dividir nuestro render en una serie de elementos esenciales que nos iban a permitir reconstruir el resultado final de nuestro render, pero ganar control sobre cada una de esas partes de nuestro render. Por ejemplo, podíamos dividir nuestro render en reflexiones, refracciones, iluminación global, iluminación, etc. Y de esa manera podríamos, al reconstruirlo, tener control independiente sobre cada una de estas partes de nuestro render. En aquel entonces ya os comenté que existía la posibilidad de llevar esto un poco más allá y hacer una composición un poquito más avanzada, y es lo que vamos a ver en el tutorial de hoy. Vamos a ver cómo algunos de estos elementos esenciales se pueden a su vez subdividir en otros dos elementos para ganar aún mayor versatilidad en la etapa de postproducción. Para este tutorial he decidido utilizar Nuke, pero como siempre os digo, lo importante no es la herramienta que utilizamos, sino los conceptos fundamentales que estudiamos durante estos tutoriales. He decidido utilizar Nuke porque para mí es muchísimo más fácil explicar esto que os quiero contar utilizando nodos y líneas. Es más visual, es más fácil de en un simple vistazo saber qué está pasando con cada uno de los canales, ya que si utilizamos capas en After Effects o en Photoshop, por ejemplo, hay que utilizar precomposiciones, y eso hace que el sistema de trabajo sea, en mi opinión, muchísimo menos intuitivo. Entonces, he decidido utilizar Nuke. Yo utilizo Nuke hace bastante tiempo, pero tampoco soy un experto, no es algo que utilice todos los días en mi trabajo, ¿de acuerdo? De manera que es posible que si vosotros os dedicáis por completo a Nuke, habrá muchísimas cosas que dominéis muchísimo mejor que yo en esta plataforma, ¿de acuerdo? Lo voy a utilizar simplemente para que veamos cómo se puede utilizar este sistema de una forma visual. Antes de ponernos con el software directamente a ver cómo funciona todo esto, vamos a hacer un pequeño resumen para asegurarnos de que todos partimos más o menos con las mismas bases. Vimos en el tutorial original sobre Multipass Compositing cómo podíamos hacer esto, que he llamado aquí Multipass básico, que consiste en dividir nuestro RGB o nuestro Beauty en una serie de pases esenciales que son imprescindibles para poder reconstruir nuestro Beauty. Estos pases son el de iluminación global, el de Lightning, que es el de iluminación, reflexión, refracción, especulares, y luego, si la escena los tiene, cáusticas, elementos autoiluminados y subsurface scattering. Y aparte de estos elementos que son los básicos que necesitaríamos para poder reconstruir el render, tenemos todos los pases técnicos que podemos utilizar siempre en composición para conseguir desde profundidad de campo, motion blur o incluso deep compositing. Este sistema sería el básico y nos brinda control sobre cada uno de estos elementos de forma independiente. Yo puedo cambiar los especulares de un objeto en concreto, o puedo cambiar la reflexión o la refracción, lo cual, como vimos en aquel tutorial, nos ofrecía mucha versatilidad en el proceso de postproducción. Pero si yo quiero llevar esto un poco más allá, si quiero tener mayor control sobre los distintos elementos de mi render y, por ejemplo, quiero cambiar el diffuse sin alterar las reflexiones, necesito seguir dividiendo mi render en aún más elementos. Y eso es lo que yo he llamado aquí Multipass Compositing avanzado. Esto no es lo más avanzado que podemos hacer en composición digital. No sé si habrá tiempo a hacerlo en algún momento en este canal, pero por encima de este sistema de Multipass Compositing avanzado tenemos sistemas como Deep Compositing, por ejemplo, donde además de toda esta información vamos a poder manipular la información de profundidad de cada uno de los píxeles de nuestra pantalla, por ejemplo, lo cual es algo increíble ya que nos brinda muchísimas nuevas posibilidades en composición digital. Pero de momento nos vamos a centrar en esto, que sería, por así decirlo, el siguiente paso después del multipass básico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, por ejemplo, el pase de iluminación global lo vamos a dividir a su vez en otros dos pases, que serían el Diffuse Filter y el Raw GI. El pase de iluminación, lo mismo, lo vamos a dividir en el pase de Raw Lightning y Diffuse Filter. El pase de reflexión, Raw Reflection y Reflection Filter. Y así con todos estos pases. Ahora, después vamos a ver un esquema donde vais a poder ver cómo se subdividen cada uno de ellos. Básicamente lo que esto nos va a permitir es tener mayor control en postproducción.
Aquí tenéis un esquema completo de cómo podemos subdividir para hacer multipass compositing todos nuestros elementos. Y al principio puede sonar un poco aterrador, puede parecer muy complejo, pero realmente no lo es. Me han preguntado muchas veces acerca de los distintos modos de fusión entre capas, por ejemplo en Photoshop, en After Effects, el multiplicar, añadir, pantalla, etc. Y tenéis que pensar que cuando almacenamos una imagen en un archivo, lo que realmente estamos almacenando son datos. No hay nada más en ordenadores. Hay una serie de números, de datos. Y en el caso de una imagen, lo que almacenamos son un montón de píxeles, con cada uno de ellos unos valores numéricos específicos. Cuando yo quiero mezclar dos imágenes, o dos píxeles, si lo reducimos a su mínima expresión, puedo hacer con ellos operaciones matemáticas. Por ejemplo, puedo multiplicar los datos de un píxel por los datos de otro píxel. Y eso me va normalmente a proporcionar valores más oscuros. Si yo multiplico pues cualquier valor de una imagen por valores por debajo de 1, siempre voy a obtener resultados más oscuros. Luego, la operación de multiplicar generalmente oscurece nuestro render. La operación de add o de añadir o de sumar lo que hace es que nos suma los valores de una imagen con los valores de otra imagen. La composición digital, en su parte esencial más básica, son matemáticas, ¿de acuerdo? Es importante comprenderlo porque eso nos va a permitir hacer con esta composición digital lo que nosotros queremos hacer para convertirlo en algo que se transforme en una imagen bonita, por ejemplo, o en una imagen con una atmósfera que nos guste a nosotros, etc. Pero en su parte esencial son operaciones muy básicas las que tenemos que realizar. Por ejemplo, para conseguir el pase de reflexión que vimos en el vídeo anterior, tenemos que dividir este pase en el Raw Reflection y Reflection Filter, y estos dos pases los combinamos utilizando la operación de multiplicar. Lo mismo pasa con refracción. Refraction Filter y Raw Refraction los multiplicamos y obtenemos el pase de refracción. Lo mismo pasa con, por ejemplo, iluminación global, sería Raw GI, y Diffuse Filter. Los multiplicamos y obtenemos nuestro pase de iluminación global. Y una vez que tenemos todos nuestros pases, como ya vimos, simplemente los sumamos unos con los otros. Y esto nos da nuestra reconstrucción de nuestro Beauty o RGB. Pero ahora, al tenerlo reconstruido, tenemos acceso a modificar cada uno de estos pases de forma independiente en postproducción. Además de esta reconstrucción básica, podemos utilizar pases extra para conseguir efectos y obtener nuestra composición final. Este sería el esquema básico de trabajo que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? No quiero entretenerme explicando cómo funciona Nuke, pero en esencia, para que lo entendáis o lo podáis seguir aquellos que no habéis usado nunca Nuke, en Nuke tenemos, en lugar de un sistema de capas que nos va a permitir combinar elementos y hacer efectos, lo que tenemos es un sistema de nodos, donde podemos irlos conectando con otros nodos para conseguir efectos o mezclar dos imágenes, etc. Dentro de este sistema de trabajo de Multipass Compositing podemos hacerlo de dos maneras. Una opción sería renderizar una sola imagen que contenga todos los pases que vamos a utilizar, como por ejemplo esta que tenemos aquí, donde voy a mostraros las capas que tiene este XR. Este XR contiene todas estas capas, ha sido renderizado con todos estos elementos dentro del propio EXR. Para hacer esto es imprescindible utilizar EXR. EXR es el único sistema de alto rango dinámico en 32 bits que nos permite almacenar hasta 1024 capas. Si utilizamos HDR no podemos hacer esto, ¿de acuerdo? Y otra opción que tendríamos sería, en lugar de hacer esto, pues renderizar por separado todos nuestros elementos, como podéis ver por ejemplo aquí, estos son todos los elementos por separado, y componerlos en Nuke. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada una de estas metodologías? Bueno, cuando tenemos una sola imagen, si queremos reconstruir esa imagen utilizando elementos, primero tenemos que descomponerla. Primero tenemos que extraer de esta imagen todos los elementos para luego poderlos mezclar. O sea, primero la deconstruimos y luego la reconstruimos. Mientras que de esta manera ya tenemos deconstruida nuestra imagen en elementos y simplemente los tenemos que mezclar. Pero en el caso de Nuke, en concreto, al tener una imagen con todos los pases,
todos estos pases van a estar accesibles a lo largo del stream de composición. En cualquier punto de la composición yo voy a poder acceder, por ejemplo, a esta máscara, sin necesidad de conectarla manualmente utilizando la máscara que tengo aquí por separado. Lo cual puede ser una gran ventaja en composición. También lo podemos hacer con este sistema, pero en este caso lo que tendremos que hacer es añadir cada una de las capas al stream de composición. De manera que al final se reduce mucho a una cuestión de preferencia personal. Nosotros vamos a utilizar el sistema con una sola imagen para que podáis ver cómo se deconstruye y luego se reconstruye, pero vosotros podéis utilizar el sistema que prefiráis, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es deconstruir nuestra imagen. Como este es un proceso muy tedioso, muy largo y muy repetitivo, lo voy a hacer una vez y luego lo voy a pasar a cámara rápida hasta que terminemos el proceso. Vamos a utilizar este nodo de aquí para decirle a Nuke que queremos, por ejemplo, transformar. Vamos a seleccionar nuestro pase, por ejemplo, de RAW GI, y a partir de ahora este pase de RAW GI va a ser el RGB de este nuevo nodo de aquí. ¿Vale? Este es muy sencillo, si no sabéis cómo se utiliza, pues ya os digo, lo importante aquí no es que veamos cómo funciona Nuke, sino que entendamos el proceso, ¿vale? Lo que he hecho es que he extraído este pase de mi render original. Y ahora tengo que repetir este proceso con todos los pases que necesito para mi composición. Lo voy a hacer a cámara rápida y cuando termine continuamos con la explicación. Bueno, ya tenemos aquí nuestros pases esenciales listos para ser reconstruidos. Como veis, bueno, pues les he puesto un nombre, etcétera. Es importante cuando la composición se empieza a complicar un poquito, pues que intentéis seguir un orden, sobre todo si trabajáis en equipo, ya que es muy desagradable encontrarse una composición que no se entiende bien, ¿vale? Normalmente, de hecho, yo me tomaría más tiempo en ordenarlo para que si alguien tiene que trabajar con esta composición, pues la pueda entender a la perfección. Ya que tenemos separados todos nuestros elementos, lo que vamos a hacer es empezar primero a reconstruir los elementos básicos. Por ejemplo, vimos que para obtener el pase de iluminación global teníamos que mezclar con una operación de multiplicar el pase de RAW GI y el pase de Diffuse Filter. En Nuke esto se hace con un nodo que se llama Merge, que vamos a crear aquí, y simplemente vamos a conectar los dos nodos que queremos fusionar y vamos a decirles qué modo de fusión vamos a utilizar, en este caso, multiplicar. Y ya tenemos aquí el resultado, que sería nuestro pase de GI, por ejemplo, lo vamos a nombrar como GI. Y este proceso lo vamos a repetir también con nuestro, por ejemplo, Diffuse Filter más nuestro pase de RAW Lightning, nos da como resultado nuestro pase de Lightning. Vamos a ponerlo aquí. Lightning. Y ahora vamos a seguir repitiendo este proceso con todos los pases fundamentales, el de reflexión, el de refracción, los vamos a llamar también, para que no nos perdamos durante la composición. Y por último, lo que nos quedaría sería mezclar estos resultados y el especular para obtener nuestro render final. Nuevamente, utilizando nodos de Merge, vamos a ir mezclando estos pases. En esta ocasión utilizamos el modo de suma o de añadir. Ya habéis visto en el gráfico, si os perdéis en algún momento, pues podéis recurrir a esa tabla para ver cómo se mezclan cada uno de los pases. Aquí simplemente, en modo añadir, pues vamos a ir añadiendo todos los pases que necesitamos ir añadiendo. A ver, ahora. Este pase lo añadimos también a nuestro stream. Este también. Y por último necesitamos añadir nuestro especular. Vamos a recolocar un poquito la composición para que nos resulte más sencillo trabajar con ella. Bien, y si lo hemos hecho todo correctamente, deberíamos de tener aquí un resultado que sería idéntico al resultado que obtendríamos en nuestro render original. Vamos a comprobarlo. Vamos a crear un nuevo visor. Vamos a conectarlo aquí al final y vamos a crear una comparación
con el render original. Para verlo vamos a utilizar este comparador y como veis no hay absolutamente ninguna diferencia. Es completamente idéntico. Por ejemplo, si yo ahora desactivo las reflexiones, pues como veis ya no son iguales, le he quitado a uno las reflexiones. Vale, la ventaja que tenemos ahora es que este render original, evidentemente, si el único propósito era obtener lo mismo, no tiene ningún sentido. Pero ahora yo tengo mayor control sobre qué puedo hacer con esta composición. Si os fijáis, aquí he dejado un pase, que es el pase de sombras. Ya os comenté que esto todavía se puede llevar más allá. Un ejemplo sería, por ejemplo, ganar control sobre las sombras. Lo que podemos hacer, si tenemos por un lado nuestro pase de luz y por separado nuestro pase de sombras, si los restamos, si al pase de iluminación le quitamos las sombras, vamos a poder tener control sobre eso. Por ejemplo, vamos a crear un merge y en este caso lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que lo que tiene que hacer es restarle las sombras a nuestro pase de iluminación, de manera que yo ahora con este Bezier favor de aquí puedo controlar la intensidad de las sombras en mi escena. Por ejemplo, vamos a dejarlo como estaba originalmente. Vamos a visualizar el resultado final y ahora lo que puedo hacer es ir a este Bezier favor y quitar sombras en mi escena. Si os fijáis, poco a poco, cuando quito las sombras, solo queda la contribución de iluminación global, lo cual ya nos brinda un grado de control impresionante. Ahora de repente puedo controlar solo las sombras de mi imagen, ¿de acuerdo? Vamos a quitarle un poquito, por ejemplo, y lo vamos a dejar así. No porque fuera necesario, sino para que veáis, pues bueno, cómo se utiliza. Y ahora, por ejemplo, imaginar que quiero cambiar el color de alguna parte de este render. Si lo hubiera hecho con el otro sistema de composición o sin canales, lo que pasaría es que podría cambiarlo, por ejemplo, con una máscara. Aquí tenemos una máscara, pero cambiaría todo. Cambiaría el color del diffuse y cambiaría también el color de las reflexiones. Y como ya hemos estado viendo en este canal a lo largo de múltiples tutoriales, es importante tener control separado sobre el diffuse y las reflexiones. Y este sistema de trabajo nos ofrece precisamente eso. Fijaros que nosotros aquí dentro de nuestro stream, dentro de nuestra composición, tenemos una máscara que yo he incluido en el EXR, que es esta de aquí. Y si os fijáis, esta máscara está utilizando 3 canales. En concreto, el rojo es el que a mí me interesa. Yo quiero cambiar el color de esa pieza de mi cámara. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues bueno, vamos a hacerlo aquí en el diffuse, porque quiero cambiar el diffuse. Vamos a reestructurar esto un poquito para que sea más fácil. Y aquí, justo después del diffuse, voy a meter un nodo de corrección de color, un grade. Y la ventaja que tiene, que os decía que tiene trabajar con un solo EXR, es que yo ahora dentro de este grade puedo utilizar como máscara cualquiera de las capas o canales que tenía dentro de mi composición original. Si no hubiera trabajado con una sola imagen y hubiera trabajado con múltiples imágenes, para poder conseguir esto tendría que o bien meter esa capa dentro de la composición o bien conectar al nodo como máscara esa capa para hacer esto mismo que voy a hacer yo ahora. Entonces, como os digo, es una cuestión de preferencia personal. Ahora simplemente seleccionamos nuestro canal rojo de nuestro Multimate Element 1 y cualquier corrección que yo haga ahora sobre este diffuse se va a hacer solamente sobre esa parte de la cámara. Por ejemplo, puedo aumentar la ganancia o puedo cambiar el color de mi cámara sin afectar, como os digo, las reflexiones. Si os fijáis, las reflexiones permanecen blancas, lo cual es imprescindible para mantener el realismo en nuestros materiales. Todavía podríamos incluso cambiar las texturas si nos hubiéramos renderizado un pase de UV, etc. O sea, la composición digital nos brinda unas posibilidades extraordinarias en postproducción, ¿de acuerdo? Entonces, hemos cambiado el color, vamos a poner por caso. ¿Y qué más podemos hacer con esta composición? Pues bueno, ahora que ya tenemos reconstruido nuestra composición, una cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es vamos a añadirle una aberración cromática, por ejemplo. Pues es un efecto muy sencillo de añadir. Se lo añadimos. Hay que ser muy sutil con este tipo de cosas, yo siempre lo digo, porque si no, pues quedan horrorosas. Es uno de estos efectos de los que, en mi opinión, se abusa demasiado. Y bueno, ya tenemos un poquito de aberración cromática. Podemos continuar, por ejemplo, vamos a añadir un poquito de profundidad de campo.
Lo mismo, gracias a que tenemos todos estos canales en nuestra composición, yo ahora, por ejemplo, puedo utilizar mi pase de profundidad de campo. Vamos a ver dónde está. Está por aquí. A ver, vamos a ver si está en nuestra composición. Sí, aquí están los pases de profundidad de campo. Tengo uno con filtrado y otro sin filtrado. Vamos a utilizar en este caso el de filtrado. Entonces puedo acceder a todos estos canales en cualquier momento de la composición, ¿de acuerdo? Entonces ahora simplemente, pues con el pase de profundidad de campo, ya puedo tener control sobre la profundidad de campo en esta imagen. Vamos a aumentar un poquito el desenfoque. Y tal vez vamos a utilizar un iris un poquito más interesante que este que estamos utilizando ahora. Por ejemplo, pues algo un poco más cinematográfico. Esto. Por ejemplo, vamos a utilizar una cosa más o menos así. Y vamos a mostrar el resultado final. Y pues como veis podemos ir haciendo todo lo que vamos haciendo normalmente en una composición digital. Este pase de profundidad de campo es bastante lento de calcular, así que de momento lo voy a desactivar porque ahora para mis correcciones de color no me hace falta, pero luego lo activaré nuevamente. También podemos, pues por ejemplo, aquí también tenemos curvas, por ejemplo, si queremos utilizar curvas. También tenemos la posibilidad de utilizar un LUT. Ya os he compartido un montón de estos LUTs. Vamos a utilizar, por ejemplo, de hecho uno de esos LUTs que he compartido en varias ocasiones. Y la ventaja de Nuke, bueno, pues estamos trabajando todo el rato en 32 bits sin hacer absolutamente nada. Esto es automático, ¿de acuerdo? Vamos a crear aquí un punto en el centro de nuestra curva y vamos a aclarar esta imagen porque creo que le falta luminosidad. Vale, una cosa así nos puede funcionar. Y también tenemos nodos de corrección de color, por ejemplo, donde tenemos control sobre distintas partes de nuestra escena, las sombras, los midtones y los highlights. Pues podemos hacer lo típico que se puede hacer en cualquier herramienta de postproducción. Por ejemplo, vamos a desaturarlo para tener control sobre la luminosidad, nada más. Y ahora vamos, por ejemplo, las sombras necesitan quizá un poco más de contraste. Los tonos medios tal vez podemos añadir también un poquito más de contraste, recuperar un poco de esas zonas de los brillos. Tal vez nos hemos pasado. Entonces vamos haciendo nuestros ajustes de postproducción. Vamos a activar todo y esto ya sería como cualquier herramienta de corrección de color. Podemos hacer unas correcciones primarias, secundarias, etc. Aquí podemos complicarlo todo lo que queramos, ¿de acuerdo? No es un tutorial sobre cómo utilizar Nuke. Es un tutorial para que entendáis cómo podemos deconstruir nuestro render, separarlo en elementos y aprovecharnos de eso para mejorar todo lo que podemos hacer en postproducción. Normalmente a mí no me gusta utilizar pases, por ejemplo, de Ambient Occlusion, porque creo que están obsoletos. Ambient Occlusion es una técnica que se utilizaba cuando no teníamos iluminación global, era una manera de simular la iluminación global, pero con la calidad de los motores de render que tenemos hoy en día, Ambient Occlusion a mí me parece que no tiene ningún sentido. Sin embargo, como sé que es un pase muy popular, pues me he renderizado aquí dos Ambient Occlusion. Los voy a extraer de mi composición. Vamos a nombrarlos. Este le vamos a llamar Ambient Occlusion 02. Simplemente vamos a extraerlos. Son un Ambient Occlusion, uno más grande y otro más fino, ¿vale? Y los vamos a mezclar, por ejemplo, con un merge. Lo que podemos hacer es multiplicar uno sobre el otro, por ejemplo, y así obtenemos la posibilidad de utilizar uno o utilizar la combinación de los dos, ¿vale? Vamos a utilizar la combinación de los dos. Vamos a suponer que queremos ahí una Ambient Occlusion descomunal. ¿Dónde introducimos Ambient Occlusion en nuestra composición? Pues bueno, el Ambient Occlusion lo vamos a introducir sobre nuestra iluminación global. Vamos a crear un merge y a nuestra iluminación global le vamos a multiplicar el Ambient Occlusion. De manera que vamos a obtener una iluminación global con más Ambient Occlusion y puedo controlar
cuánto ambient occlusion quiero en mi escena. Como os digo, yo no utilizo ambient occlusion, no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, como sé que es muy popular, pues aquí tenéis el ambient occlusion. Voy a desactivar el ZDEP porque es un efecto que consume muchísimos recursos. Y ahora si os fijáis, pues tenemos acceso mediante este deslizador de aquí a introducir o reducir ambient occlusion en nuestra imagen. En definitiva, el grado de control que tenemos con esta metodología de trabajo es extraordinario. Por ejemplo, imaginar que ahora quiero en la refracción, en estas partes de la cámara que son refractantes, lo que voy a hacer es que voy a utilizar un efecto de glint, por ejemplo. Glint es como un destello, ¿vale? Y este glint lo que me va a permitir es añadir este destello sobre mi composición, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí un poco más de calidad a este glint. Vamos a aislarlo para que no esté presente en tantísimas partes, ¿vale? Entonces aquí tenemos un efecto de glint, por ejemplo. Y ahora lo que puedo hacer es sumarle este efecto o a mi composición final o a mi refract, por ejemplo. Yo lo voy a hacer en el refract para no complicarnos mucho la vida. Ahora le sumamos el efecto de este glint, por ejemplo, como añadir, se lo podemos sumar. Vamos a ver qué efecto tiene en nuestra composición final. Y como veis tenemos aquí un efecto de glint. Como este glint es muy perfecto, tal vez podemos utilizar un blur. Como tenemos control individual sobre todo lo que vamos haciendo, pues yo ahora puedo desenfocar solo el glint, por ejemplo. Y esta vez va a ser una barbaridad y esto va a tardar mucho. Vamos a reducirlo un poco. Y entonces pues ahora tenemos nuestro glint con un desenfoque. Podemos controlar con este nodo de aquí cuánto de ese glint queremos tener en nuestra escena final. De manera que, pues si os fijáis bien, esto nos brinda muchísimas posibilidades. Dejadme cropear esto. En definitiva, la idea de este sistema de composición es dividir nuestro render en un montón de pases para poder controlarlos individualmente. Esto que hemos visto hoy sería solo el principio, ¿de acuerdo? Ahora ya os toca a vosotros poneros creativos y ver cómo podéis utilizar estas técnicas para conseguir distintos efectos, para conseguir mejorar vuestras composiciones, etc. Creo que es importante aclarar una cosa. Un sistema de trabajo, un workflow o un pipeline normalmente está diseñado para solucionar unas necesidades específicas. Por ejemplo, el sistema de trabajo que utiliza una gran empresa de efectos visuales con 100 o 200 empleados tiende a resolver unas necesidades concretas, mientras que el sistema de trabajo de un pequeño estudio con 3 o 4 personas trabajando en él tendrá un sistema de trabajo completamente diferente. Y un freelance que trabaja solo tendrá otro sistema de trabajo. Os digo esto porque muchas veces uno escucha que la mejor manera de trabajar es la manera en la que trabaja Pixar o la manera en la que trabaja un estudio gigantesco de efectos visuales. Y es cierto, esa es la mejor manera de trabajar para ellos, ¿de acuerdo? Entonces no intentéis adoptar un sistema de trabajo si no lo necesitáis. Por ejemplo, no os empeñéis en utilizar Multipass Compositing si no le vais a sacar partido, ¿de acuerdo? Lo que yo siempre intento con mis tutoriales es mostraros ideas, mostraros posibilidades, pero la última palabra la tenéis vosotros. Decidir si esto es útil o si entra dentro de vuestras necesidades es una cuestión completamente personal. No os dejéis llevar por... no, pero esto es lo que hacen en ILM o esto es lo que hacen en Pixar. Pensad en qué necesitáis vosotros en vuestra línea de trabajo para solucionar vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.